¿Qué onda, gordos? ¿Cómo están? Yo soy Mario Yo soy el Fosfo. y hoy tenemos un invitado, Morky. Morky Pig. Pig. El Morky Pig, un primo de la familia de parte de mi papá, que hoy nos vino a visitar para hablar sobre la tecnología. Vamos a empezar como normalmente lo hacemos en todos los episodios, mandando saludos a todos los que nos siguen, a los que nos piden los saludos. Yo tengo un saludo para David Melgoza. Gracias por suscribirte ahí en el canal de YouTube. Y pues ahí estamos, cualquier cosa. Esperamos que te guste nuestro contenido y pues nos sigas viendo. Bien. Yo quiero mandar un saludo a mi esposa, Jennifer, te amo. A Todos mi los niña episodios Samantha, es lo te amo. mismo. Bueno, pues, las amo. Y un saludo a Castillito. Castillito, gordo. Que nos estaba Yo viendo el quiero otro día. mandar un saludo Sí, a estoy. todos los meseros del mundo. ¿Sí te pareces? Viéndote bien como que sí te andas Porque es pareciendo. mesero. Mesero lerolero. Bueno, entonces vamos a hablar de cosas De tecnología. de tecnología. Cómo la tecnología ha estado cambiando o mejorando las cosas para facilitarnos la vida, pero Por también cierto, esto es Cayendo Gordos, ¿eh? Ya, esto es. cayendo Gordos. gordos. Cayendo gordos. Muy gordos. Gordos. Él estaba más gordo todavía. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre la tecnología. Cómo nos ha mejorado la vida. Cómo también nos ha hecho que dejemos de hacer cosas que hacíamos anteriormente. Lo que era antes, pues aquí están todos los artículos que se utilizaban antes. Que pudimos conseguir. Exactamente. Y lo que es, ahí está uno, por ejemplo. Y lo que es ahora. Por ejemplo, en cuestión, ahorita que lo agarraste, en cuestión de comunicación, ¿cómo ha cambiado todo en cuanto a la comunicación? ¿Qué recuerdan ustedes que antes se utilizaba a lo mejor en tiempo de ustedes o de sus papás, que ahora pues ya no se utiliza o que fue mejorándose con el tiempo? Bueno, yo me acuerdo mucho que antes todo se manejaba con el periódico. Por ejemplo, había fútbol el sábado y tú tenías que esperar hasta el domingo que saliera el periódico para enterarte de los pormenores, de lo que había pasado después, de las entrevistas. Pues obviamente salían fotos y todo eso. Había antes un periódico que se llamaba Récord, que todavía creo que se hace, Todavía pero, existe, pero solo digital, ¿no? digitalmente. Sí, ya está digital. Exactamente. Y antes no, antes era esperar el domingo y ya comprabas el Récord. Acá largotote, ¿eh? Ay, Largo. antes del récord estaba el esto, El esto. que era cafecito. Ni Y siquiera era colores, el récord ya era colores. El Récord era colores y el esto que menciona él era en blanco y negro. Entonces los que todavía son más grandes que nosotros recordarán que el periódico era blanco y negro. Y la innovación del Récord fue que ese ya era a color. Pero sí, fíjate, es cierto, ¿eh? Y no solo en la cuestión deportiva. Antes, cuando pues no había comunicación como teléfonos, cartas, todo eso, mucha gente se mandaba mensajes por los periódicos. Aviso de Exactamente. ocasión, tal persona busca a sus familiares de no sé dónde porque tiene una herencia o cualquier cosa, lo ponían en el periódico. Cualquier Sí. cosa que le querían decir a los familiares, sí es cierto. A mí no me tocó eso. A mí me tocó verlo en películas, pero sí me tocó Sí. saber que en los periódicos... O los obituarios, ¿no? Los obituarios. ¿Qué Sí, son los obituarios? que salía Ah, se murió tal con- persona. Les informamos Sí. que murió la... Y así tú, pues, ¿a mí qué? Pero había gente que sí la conocía y ya se agüitaba. Fíjate, hablando... Sirvió para que se Ya agüitara tenía la una- gente. Porque si tenía no lo una- veíamos, no se tenía una- agüitaba. Tenía una razón para agüitarse ya. Voy a ver el periódico, tengo ganas de agüitarme. Fíjate que lo que a mí me tocó, porque yo estuve viviendo un tiempo, un mes, allá en un pueblo que se llamaba el Tequesquite. Aquí en Jalisco, Aquí mismo en Jalisco, pasando Vallarta, Puerto Vallarta, Ajá. 1 hora más de camino. De hecho, ya no es playa, era rancho. Y ahí, te estoy hablando del año todavía 2000, que fue cuando yo me fui para allá. Y solo había un teléfono en el pueblo. Entonces, si alguien te hablaba por teléfono, te voceaban por unos interfones. Todo Decían, el pueblo oía. Alejandro Torres tiene llamada. Y pues ya, Vámonos. te, Tenías que ir. te encaminabas hasta, era en la plaza principal.
Y ya llegabas y pues ya te esperaban y ya contestabas. Fíjate, ya eran los 2000, Y o sea, ya en era los, el 2000. en los Fíjate. 2000 ya había más hablando de teléfonos, eso, pues, y todo. Por ejemplo, aquí en la casa, bueno, en la casa de mis abuelos, de mi Lala, Sí. pues era el único teléfono que había ahí Sí, alrededor. No, sí. a lo mejor no en toda la colonia, pero ahí alrededor de 4 o 5 manzanas era el único teléfono. Y iba la gente a hablar y luego después le decían, me van a hablar, ahí sí me hablan, van y me dicen. Entonces ya, pues de los morrillos que andaban ahí, ve y háblale a doña tal, que le están hablando. Y pues ya, ahí uno de mandadero, oiga, que le hablan. Y ya era, no me acuerdo si 1 pesito o 2 pesitos cada que usaban el teléfono, ¿no? Sí, sí, Mi sí. Lala siempre tenía su botecito lleno de pesitos, de que llegaban, oiga, doña Lala, ¿puedo hacer una llamada así? Pásale. Ya, su pesito, ya llamaban. O sea, era teléfono de casa, casa, pero ella lo utilizaba como teléfono público, vaya. Pues Exactamente. es que antes ni siquiera había teléfonos No públicos en existían. donde quiera, o sea, sí había, pero ya más en el centro, en San Juan de Dios, en las colonias acá, pues se los robaban. No, Exacto. La evolución de los teléfonos públicos fue cuando empezó a haber teléfono público de tarjeta. de tarjeta. La Datel se llamaba. Sí, La es Datel. cierto. Que lo Comprabas puso- una lo puso tarjeta, Telmex esos, ¿no? exactamente, con determinada cantidad de dinero, me acuerdo que había de 20, de 50, de 100, Hasta de 500, ¿no? y entonces ya Ujú. llegabas tú, De 500 nada más para los celulares. ¿Sí? De acá metías era, tu creo que el que tarjeta. más tenías Yo era me acuerdo- de 100. Yo me acuerdo que era hasta 100 Había también. de 30, había de 20 y 50 y 100, creo era la que más tenía. Y esa era como que, no, pues ya, La innovación. la innovación, meter la tarjeta y tener ahí, y ya empezaba a ver otro tipo de teléfonos, como esos ya no eran de monedas, pues ya la gente para qué se los robaba. Sí, ya no servían para Ya nada. no, por así porque decirlo. los teléfonos de monedas, Se los pues, robaban por las monedas. exactamente, obviamente. no las tanto por monedas. tener el teléfono ahí, entonces, ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que, y sí funcionó, luego lo arregló Telmex, pero que metías las tarjetas al congelador? sí. Se te acababa el crédito, metías la tarjeta al congelador y salías y le calabas ya crédito ilimitado. Tenías crédito. A mí me tocó, y yo creo que después por eso quitaron, ya en mis tiempos todavía había de tarjeta, pero había una marcación, la verdad ahorita no la recuerdo, creo que era 0.25 o 0.55 antes de la llamada, marcabas eso y ya, no ocupabas tarjeta, hacías la marcación, marcabas el número y la ya llamada gratis, directamente, y ya después de eso quitaron los teléfonos, como que eso sí no lo pudieron reparar, y ya ese se error, y acabó. pues mejor los quitaron. Ah. Pero sí, pues es la evolución de los teléfonos. Y la evolución de los celulares, ¿cómo la recuerdan? No, pues yo la verdad, sí me acuerdo desde el principio, desde Los cero. Ladrillotes. Sí, La Grisel. sí, Les hubiera desde sido ahí. mejor no haber nacido. Yo recuerdo que los ladrillotes tenían la pila aparte, ¿no? O sea, le tenías que quitar la pila para cargarla, Para ¿no? Porque cargar. no se podía cargar Era como los de cargador ahorita. para la pila. Ajá, un cargador para la pila, ya estaba cargada y ahora sí se la ponías al celular. Exactamente. Y pantalla chiquitita, así nomás con los números casi. Y nada casi, más ¿no? era para marcar, o sea, llamada. Solamente, no había mensajes. No había ni Era jueguitos. solo llamada. Entrar, que te entrara una llamada o tú hacer Y llamada. no eran, antes, bueno, para los nuevos que no tienen o no tienen nuestra edad, antes no existía el chip. No. Antes eran digitales. digitales totalmente. Análogos. Que yo recuerde, la primera compañía que hubo y fue por mucho tiempo era Usacell, ¿no? Solo había Usacell. Y, Ya lo- después Telcel, ¿no? Pero Usacell fue el y primero, luego ¿no? entró una que se llamaba Pegaso, que ahora es Movistar. Ah, sí es cierto, Pegaso. Esas tres eran como las más fuertes. Los líderes. Bueno, pues eran las únicas Las en Eran realidad. las sí, ¿no? únicas. Y te cobraban por minuto. Llamada y recibir y hacer. Ajá. Te cobraban O sea, si igual. O sea, ¿recibías? si yo le quería Si hablar yo te a hacía él, una llamada, ajá, le cobraban a él por hacerme la llamada y a mí por él, recibirla. él ocupaba tener saldo. Si no tenía saldo, no le entraba la llamada. Exactamente. Así de sencillo. Sí. Y no era de que pagas al mes. No, ahí si tienes, pagas y si no, quédate incomunicado. Fíjate, en ese momento, ¿quién se iba a imaginar lo que ahora puedes hacer con un celular? Así es. No, O sea, ni de chiste. De hecho, mira, El primero de color que hubo en la familia lo tuviste tú. El primer teléfono de color que era un Sony Ericsson. sí, los que que traía la cámara aparte. la cámara aparte. El del tigrito, ¿no? Traía como un tigre de fondo de pantalla. Creo que Era sí. azulito. Era azulito. Sí, sí, Y sí. traía como una cosita para el fajo.
Y ahí cargabas la camarita y si querías tomar una foto, Le ponías... ya la ponías abajo y tomabas Tomabas una la foto. super pixeleada y le cabían 5 fotos sí. al teléfono. Esos Ni también... siquiera una canción le cabía. Le cabían tonos. O sea, ese fue el primero que ya podías ponerle canciones. Porque había antes tonos polifónicos, ¿te acuerdas? Ese sí le podías cargar canciones, pero aguantaba como media canción. Si es el mismo que yo recuerdo, que creo que sí es, ese fue el primer celular que recuerdo que salió con radio FM. Mira, ese es otro tema. Antes se usaba mucho la radio. También para dar noticias, para dar avisos, para cualquier cosa. Todo lo que te querías enterar estaba en las noticias en la radio o en la tele, obviamente, pero Antes la tele también la no tele se era, conseguía. era un lujo. Sí, no se conseguía en cualquier Exacto. lugar. Entonces ¿Y la sabes qué? radio, No donde quiera se veía la tele. esa era otra. Las No, antenas, los ¿no? canales no donde quiera se veían. Y entonces en la radio, que era más accesible para todos, pues te enterabas de las noticias, te enterabas del tráfico, te enterabas pues de todo. Entonces todos escuchábamos radio. Te enterabas de los que se morían y ya te volvías a Te agüitar. volvías a agüitar. Ahora te agüitabas, pero Y este lo vi en oyendo. la mañana y ya se me había olvidado, déjame volver a agüitar. Lo vi en el periódico y ahora lo estoy oyendo. En el caso de la tele que estamos diciendo, antes se usaban las antenas parabólicas. Ay, de Yo a veras. ti te comparo. Exactamente. Eran unas antenas gigantescas que Sí, estaban sí. en la azotea Ah, generalmente. esas de los focotes rojos que prendían. No, ¿o Ah, esas no, son no, otras. era un No, no, no. platote. Ah, plato. Un platote, Ah, como- pero grandote. pero O sea, como, gigante. como ¿Un los diámetro de de qué? Sky, pero en Unos 2 grande. metros de 2 diámetro. metros. Unos 2 metros de diámetro. Sí, es cierto. Ya Sí. ni me acordaba de las antenas Y parabólicas. esas conocí. las orientaban y entonces ya tenías canales. Alguien te las orientaba porque Ujú. tú no No, podías. Había si le técnicos que movías, lo hacían, pues. Si le movías se perdía. Y valió. Pero mira, por ejemplo, volviendo al Pero esas, al pero fútbol, no, para terminar de decir eso, esas, o sea, no pagabas nada. Esas robaban señal. señales de cable de canales hasta de Estados Unidos. Ah, o sea, era cable, no era No la era tele local, normal. No. se robaban las Robabas señales. canales de varios lados. Ok. Era satelital, como el Sky, algo así, pues. Entonces el que te la vendía, pues te la orientaba para que te robaran los canales. Y entonces cuando tenías una antena parabólica, no, pues era la onda. Sí, es Tenías todo. cierto. Porque, por ejemplo, para uno que no tenía nada de eso, solo veías fútbol mexicano. Sí, claro. Pero en esas antenas podías ver fútbol de España, A Hugo Sánchez. podías ver en ese tiempo Hugo Sánchez A y Luis eso. y García. No, pues ya era otra cosa. Sí, es cierto. Ya era otra cosa. En la familia nunca nadie tuvo No, una antena no, parabólica. no, Era no, carísimo, carísima, quiero sí. suponer. Sí, era muy caro y era el que la tenía era así como que wow. Sí, es Oh, no, una era cosa. de ricos, era de Sí. ricos. Volvemos a lo mismo. ¿Quién se iba a imaginar en esos tiempos que ahora se va a poder ver en la televisión todo lo que se ve? En el celular. De hecho, Ya ni ocupas la ya tele. ni siquiera ocupas pantalla. Con un celular o una tablet Pues te mira, resuelves la fíjate, vida. ¿cuántos aparatos ha eliminado el celular? Uf. Empezamos. Tele. O sea, ya bueno, le compite, no lo ha eliminado. El periódico que decías al principio. Periódico. Ya ves las noticias directamente No, pues ahí. las El- imprentas. Las imprentas, Imprenta. el radio, las cámaras de tomar fotos Sí. y de video. Porque ya ahorita nadie Hasta- compra digo, una a menos que se dedique a eso y que quiera algo Obviamente, profesional. todas esas cosas se siguen usando, pero sí a menor escala. No, pues Otra, el cine. O sea, ya la mayoría de gente prefiere abrir una plataforma, Netflix, Amazon, lo que sea, y ver en su casa las Sí, películas. El despertador El despertador. también. los relojes. Los relojes. Los relojes. también. Ya, mira, aquí tú no traes reloj, yo no traigo reloj, él sí trae. Pero ya por tradición, Pero es más común ver personas sin reloj sí. Que con reloj. que con reloj, por lo mismo. Así Y lo es. mismo, El calendario, las agendas. el radio, los MP3, Walkman, Discman, todos esos también. Y a una escala pequeña, pero los bancos también. Sí, porque ya ahora con las aplicaciones ya transferencias. no O sea, ya puedes. la ya no mayoría de tus necesitas. pagos los haces por transferencia y te olvidas ya de estar yendo al banco. Sí. Sí, ya no. Y luego ya interbancarios, porque antes tenías que ir a sacar dinero de un banco para ir a depositarlo a otro. Sí. O sea, no era de que, oiga, quiero depositarle en Banamex a BBVA. No, pues sáquelo y vaya y deposite un BBVA. Sí, ahorita ya Ahora ya de un banco a otro y acá en tu casa con el celular. O sea, su banca todo, móvil y todo listo. lo que ha hecho un solo aparatito, ¿no? Mira, en cuestión Que de. antes esto era lo más interesante de un aparato que se podía doblar. Se puede- Fue de lo primero llamativo después de los Sí. ladrillos,
El StarTAC, que fue el primero, un celular que se podía doblar, y ahorita ya ¿dónde vamos? En cuestión de diversión, pues todo empezó con el Atari, ¿te acuerdas? Ajá. De videojuegos. El Atari. Y era un juego muy simple que era el Pac-Man y listo. No había muchas había más, opciones. ajá. De la ranita. El de la La que ranita, cruzaba la ahí, El de ajá. los dientes. De ahí brincaron al Nintendo. Y el Nintendo duró un tiempo y después salió el Super Nintendo. Fueron brincos grandes de tecnología. Y De hecho, hicimos un episodio de videojuegos hace algunos episodios. Y de hecho yo les decía que yo no puedo entender cómo, por ejemplo, cuando salió el Super Nintendo y jugabas los juegos de Mario Bros, lo veías tan clarito. No, se ve bien realista y se ve... Y ahorita lo ves y dices, si estaba bien pixeleado. Lo veía. Y a mí se me hacía lo más clarito del mundo. En el Street Fighter, cuando te ganabas Sagat, se reía. Tú veías que se reía. Y ahorita lo ves y dices, no No hace se le nada. nota que No se hace ríe. nada, sí, exacto. Sí, y luego, ya ahora volvemos a lo mismo. Lo que es el celular y los juegos que hay ahí, pues han hecho que ya quien compra cassette, Consolas. quien compra consolas, ¿para qué la También. quieres? Y los lugares de videojuegos de antes, como por ejemplo la Moy, ¿te acuerdas? Sí. Pues dejaron de existir las diversiones Esos Moy. fueron, yo creo las se que hoy hicieron siguen, millonarios. En realidad ya tienen más juegos de destreza que de Que videojuegos. de videojuegos, sí. Y si vas a un lugar así, pues vas a ver más gente de nuestra edad ahí que morrillos, ¿no? Sí. No, y como dice, o sea, si tienen 30 juegos, si bien te va, tienen 7 de maquinitas. Y todos los demás, como dice él, son de destreza. Que de aventar bolitas, que darle vuelta a la ruleta, que de pegarle a la pera de box. Pero sí, ya, como antes, como dice el Morky, de las diversiones Moy. Antes de 80 juegos que habían, 70 eran maquinitas. Entonces sí, también el celular... Y a 4 fichas a veces. Échale 4 fichas Cuando- y perdías a cuando- los 5 minutos. Cuando se usaban las las fichas. Porque ya después las mismas Moy sacaron como una llavecita que le metías a las máquinas. Y ahorita si vas, pues es Una una... créditos. Compras Es crédito. una tarjeta. Una tarjeta Literalmente y es una compras tarjeta, la recargas. Y Sí. ya. Exactamente. Sí. Hasta eso ha evolucionado. La tecnología creo yo que nos ha hecho, o sea, nos ha hecho mucho bien, ha hecho muchos beneficios, pero nos ha hecho más flojos. Nos ha hecho que entremos en una zona de confort muy, muy, muy grande. Porque, por ejemplo, hasta los aparatos como la Alexa, ya te prende y te apaga las luces, ya te prende y te apaga los aparatos electrónicos, Ciclos Ya de te- lavado. ciclos de lavado, te pone temporizador, te pone alarmas, te avisa de ciertas cosas. Tú le dices, ¿sabes qué? El 5 de mayo avísame que tengo que hacer esto y el 5 de mayo ya te avisa. Y, o sea, también te ha hecho, nos hace que nos preocupemos menos por concentrarnos en lo que tenemos que hacer, porque todo lo automatizamos. También nos han hecho flojos, creo yo. La pregunta es, ¿qué va a pasar si algún día falla todo eso? Para los que vivimos antes de eso, pues sería regresar a lo que hicimos al principio. los que no. Pero para las nuevas generaciones sí va a ser un problema. Porque simple y Problemón. sencillamente, tú ahorita a un niño de 10 años, quítale el internet, Se vuelve locos. no aguantan. No aguantan. ¡Papá, no me carga! Ah, se fue el internet. ¿Y qué voy a hacer? Y sí, Y uno que es Sí, de la generación del nuevo internet, pues vas viendo cosas, vas platicando, vas... Entonces, no hay tanto problema, pero sí las nuevas generaciones sí lo necesitan, sí es algo indispensable. se han para hecho ellos. muy dependientes de la tecnología. Totalmente. Digo, nosotros, como dicen ustedes, nosotros también nos hemos hecho dependientes de la tecnología, pero para nosotros sería un poco más fácil que si ya no existe, aprender a vivir así porque ya lo hemos hecho, que para quien no, para quien ya aprendió a vivir con esto. Así es. Otra de las cosas que la tecnología ha evolucionado mucho, que ha habido un adelanto muy notorio, es en la música. Que aquí tenemos. Aquí está, la primera música que hubo. Esta es la primera. Ya no jaló. Ya no funcionó. Ya no funcionó, pero Esto funciona acabó la- así. ahí está. Está. Qué bárbaro. Ahí está. Fíjate Qué que melodía.
Báilele. Qué armonioso. Báilele, mi Morky, báilele, mi Morky. Oh, no, el paso, Qué armonioso. los prohibidos, mira, de la ¿Armonioso? muñeca. Qué armonioso. Los prohibidos. Armonioso. Fíjate, acabó. este Ya. es una... Muchas Este es un gracias. invento que ayudó en muchas cosas. Esta onda de la cuerda. O sea, antes no ocupabas ni electricidad. Era un ingenio bien grande. Tenemos esa ahí. También es de cuerda. Es una rasuradora. No sé de qué año sea. Esta es una cosa que tiene mi papá ahí guardada porque le tiene estima, pero le das cuerda. Y ahí está. Y ahí va dando vueltitas La navaja. la Ah, sí, sí, la sí, cuerda se va regresando y ya cuando se acaba la cuerda le vuelves a dar. O sea, ¿te imaginas si algún día nos llegáramos a quedar sin energía? Pues este tipo de cosas, te sacarían de un apuro. Del apuro. En cuestión de música, pues lo primero que se usó fue el cassette. No. Los discos de acetato. Ah, bueno, sí, tienes razón. Hablando de música Sí. que tú podías Sí. escoger. Porque antes, pues como tú ya lo mencionaste, estaba el radio. Y el radio era la música que tocaban en el Pusieron, radio. sí, la que En la noche te esperabas porque... ahí viene la novela de las 8. Y, la Chucho el novela de las Roto. 9, y los señores de antes, nuestros abuelos tal vez. El ojo de estaban- vidrio. La mano pachona. Juan Charrasqueado. y ellos ahí estaban esperando a las 8 o 9 de la noche que empezara su novela. Era lo que podías oír porque era lo que te ponían. Y eran completos. O sea, no es ahora como el Spotify que los artistas presentan una canción. No, acá eran Exacto. 24 canciones, 18 canciones. Ujú. No, y en los discos de acetato, primero era una sola canción por De disco. cada lado. No, una sola. O sea, ni de un lado ni de otro, No, porque los, era voltea- al los principio- volteaban, ¿no? Al principio era una sola canción en el disco. Después salieron los de, creo que se llamaban de 24 revoluciones, que ya aguantaban una canción por lado. Y al último, los últimos que hubo, creo que ya traían de 5 canciones por lado. Pero no, pues esos ya eran como que... Y era un mueble gigantesco La que podía tornamesa. reproducir, Sí. ¿no? Y cómo fue evolucionando. Sí, ya después, cuando salen los cassettes, es como que... ¿Qué ¿A onda? poco se pueden algo tan chiquito en una grabadorcita de este tamaño reproducir Y fíjate, música también? Todavía antes de los cassettes existió uno que precisamente era lo que estaba buscando, que se llamaban cartuchos. No sé si les tocó verlos a ustedes. No, eso A sí, mí no. a mí no A mí me tocó. tocó verlos en el tianguis. Yo jamás los vi jalando, ni sé qué aparatos los tocaban, pero estos eran antes Era lo que se de los escuchaba. cassettes. Después de los discos fueron los cartuchos de 8 canciones. Estos que están apareciendo aquí arriba. Nada más les cabían 8 canciones. No sé cómo era el aparato que los tocaba. Y creo que fue efímero su vida, porque rápido salieron estos cassettes que ya tenían Ah, más pues tecnología era la onda. y se O sea, quedaron. fue después de los de acetato y Y antes de del estos. cassette. Oh, Ajá. ok. Sí, no, esos no me tocaron. Pero estos ya eran, o sea, eran lo mejor que podía existir. ¿Por qué? Porque eran, como dices tú, 24 canciones, 20 canciones en uno solo. Y luego la innovación de eso fue, primero, se acababa un lado y le dabas vuelta y escuchabas el sacabas otro. y le dabas Pero lo- lo sacabas y le dabas la Sí. vuelta. Pero ya cuando le dabas la vuelta, pues si lo querías regresar, le metías una pluma en medio Ey, y a darle hasta que se regresaba toda la para oír cinta. el otro lado. Ok, decías, voy a regresar a esa rola. Exacto. A ver si le atino. Sí. Y luego salieron unas radios donde ya la radio le regresaba. No, pues ya bien ¿Cómo se concha. llamaban? ¿Te acuerdas? Nomás le apretabas a regresar. Autorecorder, quiero pensar, ¿no? Autorecorder, algo así era, pero Y no, pues esa era la innovación. Ya, si tenías eso, no, pues. solito Ya, le daba ya la no- vuelta. ya no necesitas- Y luego ya traen el no. botoncito de regresar o de adelantar, ya. Ya no vas a atinarle a la canción que ¿Te querías acuerdas? escuchar. ¿Te acuerdas de pero ya era los- más fácil. Lo que fue los primeros karaokes en estos cassettes. De estos. Ajá. Ah, había pistas. Sí, recuerdo que había Y pistas. venía bueno, no está la cajita, pero en la cajita el papelito que traía. Traía la el letra de la artista, canción. Abrías y traía las letras de todas las canciones de No, las pues. pistas y ya agarrabas tu letrita y a cantar. Exacto. Esos fueron Sí. los primeros karaokes Entonces, que sí, hubo. sí me tocó todavía a mí verlo. Y ya después de los cassettes, El los compact CDs, disc. el El compact, CD. compact disc. Exactamente. Sí, Disco compacto. que en realidad no era mejor en cuanto a contenido, no era mejor que el cassette, porque de hecho el cassette
a veces traía más canciones, porque los discos eran de 10 canciones, 10. de 12 canciones. 12 cuando mucho. Y había cassettes hasta de 20 y tantas canciones. Sí. Pero era como que, ay, aquí sí le puedo regresar a la canción nada más, puedo adelantar la canción, Ujú. puedo... Entonces, esa fue la innovación. Pero luego Ya se no era ra- necesaria se la pluma, ya rayaban. no era Ya necesaria. no era tan bueno porque un cassette te duraba años. Y un CD, si no lo cuidabas mucho, No, ya. Un rayoncito y adiós. Ya, sí, y eran escuchaba. caros. Eran muy caros. Déjate cuento una. Inventaron unos, no sé si te acuerdas tú. Limpiadores. No, ¿O no? Ah. porque lo reproducías en En estéreos. una grabadora o en un estéreo. Pero ajá. después inventaron unos aparatos que eran como un Wallman. Al Discman. El Discman, así se Ah, llamaban. ok. Este, Para traerlo portátil, pues. lo traías portátil. Y eso fue primero el Discman. Y luego era el Discman anti-shock. Es decir, Ajá. que aunque se te movía, no se te paraba la canción, sino que lo Sí, podías seguir porque escuchando. el CD era muy sensible. Por ejemplo, si tú tenías una grabadora y estabas oyendo un CD y la movías, se cortaba trababa la canción. Se trababa o se paraba la canción. Y ese Discman anti-shock, no, hombre. Ajá. Era lo mejor. No, pues ya si lo movías, seguía la canción. Y entonces ya se te rayaba menos y... Y bla, bla, fíjate, bla. En los estéreos de carros, pues era carísimo un estéreo para CDs. Sí. Todo el mundo traíamos estéreos de cassette, pero tenían, o sea, se empezaron a hacer muy buscados los que tenían una entrada de auxiliar, porque comprabas un Discman, le ponías la salida de los audífonos y audífono. la conectabas al estéreo y ya Y podías con ir tu oyendo. Discman traías Pero música. tenía que ser anti-shock, porque en el carro con la vibración y todo, un Discman normal, pues se te iba pare la canción. Yo Tenías un que comprar domingo compré un anti-shock. Discman amarillo, Sony, ¿Cuál? Sport. chidísimos, anti-shock, todo lo que me Sí, sí, digas. sí. El lunes ahí voy a la chamba. Y estaba yo bien a gusto en el camión, así sentado con mi Discman así. Cuando nada más veo que pasa un cuate, pide para bajar, le abre la puerta, me tira el agarrón a mi Discman. Y se fue No, maldita sea. No me duró ni un día. No, y, Esa no y me lo la que sabía, y lo que te ha de haber costado, porque en ese tiempo los Discman eran bien caros. Ese tiempo te costó unos 1000 bolas. No, ese yo me Discman. acuerdo que no me asusté, sino que me dio coraje. Ajá. Sí, dijiste, oye, lo sí. acabo de comprar. Y me acuerdo que iba yo ahí llorando y hasta que llegó el mismo camionero y me dijo, ¿qué pasó? Ah, pues es que me robaron mi Discman y que no sé qué. ¿Y quién fue? No, Ahí va. Hace como 20 paradas de eso. no me duró ni un día. No, ¿y lo contó de audífonos o se Sí, arrancaron no, pues los es que me lo audífonos? jala- o sea, como, pues obviamente como que él sabía lo que hacía. Mi error fue, que yo estaba pegadito a la puerta de bajada. Y con el Discman en la mano. Y con el Discman en la mano, pues él dijo, no, pues Ay, de aquí soy. Sí, sí. Entonces, a la hora de que le abren la puerta, timbra, le abren la puerta Y vamos, Nomás sí, pues me como tiró el ahorita se agarrón roban, con todo. como ahorita se roban los celulares. y se fue con todo y todo. No me duró nada, no esa alcancé a esa escuchar me la nada. sabía yo, No, Qué no, triste, no. qué coraje. Y después de los CDs, el MP3. El Eso MP3. era también como que, ¿cómo es posible? que Neta, en un 1000 disco igual? canciones, 1000 canciones. Toda la No, y al discografía. principio no eran tantas. Al principio eran de 100, de 80, pero de todos modos tú decías, o sea, son como 10 discos lo que puedo tener aquí. El primer MP3 que yo vi. Rancho Grande, volumen no, 132. No, eso ya es lejos. Los primeros MP3 te los vendían en lugares donde había computadoras. Porque un MP3 nada más te lo podía reproducir una computadora. No había aparatos que tocaran MP3. Tenía que ser en una computadora. Entonces te los vendían donde... Tú ibas antes, o sea, antes no vendían las computadoras ya armadas como ahora. Antes tú ibas y comprabas pieza por pieza para armar tu Un computadora. CPU, un Un monitor. CPU, tarjeta Exacto. de video, tarjeta de audio, el disco duro, el quemador. Bueno, tú en la ese entonces no armabas. era ni quemador. Tú la Poco a armabas. poco. Armabas todo. Ok. Puerto para disquetes, etcétera. Entonces ahí mismo te decían, oye, ¿y MP3? Sí, pues ¿de qué? De música. Porque había de imágenes, de videos y de muchas cosas. Había El primero de que todo. yo vi, de todo. De todo un poco. y fáciles de esconder. Por cierto, aquí Este, abajo, Ahorita que lo mencionas. conservo. Entonces, el primero que vi fue de los Beatles. Y era toda la discografía. Y yo decía, neta, aquí todos los discos. Ya lo ponías y te aparecía disquito por disquito. Ya le apretabas y todas las rolas. Ah, recuerdo, ahorita que estás diciendo que te aparecía disquito por disquito, que otro aparato que también reproducía MP3 y era el único aparte de las computadoras, eran los DVD.
Ah, sí. Y te aparecían las carpetitas. Sí. Ya te metías a la carpetita y ahí te aparecían las canciones. Exacto. Eran los únicos dos Y que ahí reproducían volvemos al MP3. punto, somos bien ingeniosos porque ya te comprabas un DVD y lo conectabas a tu estéreo. Vámonos. Y a Exacto. darle. Y tenías Era un como estéreo si de tuvieras un MP3. estéreo de MP3. Ya los discos, porque antes tenías que tener, se llamaban disco con tornamesa, ¿te acuerdas? Sí. Estéreo con tornamesa. Y salía la tornamesilla y había de 5 De discos. tres y De de 5, cinco, de ajá. 3, Y sí. ahí tú mezclabas, ¿no? Pues ahora el 3, ahora el 5, ahora el 2. Ah, pues ay, esos ya quedaron obsoletísimos. El cassette todavía, fíjate, aunque ya existían los discos, el cassette se tardó en desaparecer porque era el único que te daba la chance de grabar música. Antes no había quemadores, que era donde se quemaba el CD. Entonces el cassette siguió existiendo un rato compitiendo con los CDs porque el que no tenía decía, me gusta tu CD, grábamelo, no seas gacho. Sí, Simón. Tenías una grabadora donde ponías el CD arriba, abajo el cassette, le Sí. ponías grabar Y se grababa. y se Se grababa graba- todo o el de CD. la radio. O del radio. eso Porque era antes. pues también comprar un cassette o Era así Sí, es que caro, eran era obviamente. caro. caros, eran caros. Entonces te esperabas a que la radio pusiera la canción de moda. Y cuando la ponían, le ponías grabar al cassette y se grababa. Entonces era clásico que a media canción se escuchara la qué buena. Adrede. Porque a veces hablaban y decían, oye, la voy a grabar. Sí, la voy a Haz grabar. paro, no Le hables, ponían el que bueno para que vieran que La qué buena. Entonces tus grabaciones siempre salían. siempre eran de la que buena. Sí, Siempre. Fíjate que aún, ahorita que lo mencionas eso de la que buena, una vez, porque mi papá, pues cuando salieron las USB, ya pasando al Ya, siguiente. esa es la siguiente etapa, al claro. La sí. siguiente etapa. Pues me dijo, oye, quiero traer la música que yo oía en mis Que discos antes y de todo. las USB hubo otra etapa. Bueno, ahorita no pero la ahorita dices. la dices, sí. Me dice, quiero traer pues los discos que yo oigo, traerlos en una USB. Ah, sí. Y pues en ese tiempo ya en YouTube, mediante otra aplicación, podías descargar la música. Entonces me dice, quiero una canción, una viejita de Los Tigres del Norte. Y ahorita que lo dicen, me estoy cayendo que probablemente esa canción era grabación de un cassette. Porque me parece que la canción se llamaba El Caballo Chamacus. Se oía la canción y al final se oía, ¡qué buena! Y dije, Es por qué? eso. Era por eso. Ahora que Fue lo dicen sacado lo de- entiendo. Era por eso. Radio Pirata y no me Radio varias, Gallito. pues. Había Radio Gallito. Radio Gallito. Radio, HK. Radio, ¿qué era? Radio Gallito y luego Radio Ranchito. Radio que- Ranchito. Radio Canal Ranchito me 58. gusta más. También. No había un... HK. ¿Y cuál dices tú que es ¿Cuál es entre- antes entre el disco? Entre el MP3 y el la MP3 y la USB, los celulares con música. Ah, sí. Porque ya, por ejemplo, salió el mero que fue el W300, el W580, la línea de Sony Ericsson de, Sí, de del- Walkman, Del Sony que Ericsson era Sony Walkman. Walkman. Y ahí ya traías un montón de canciones. Entonces tú ya llegabas a una fiesta y ¿qué onda? No hay ambiente. Cargo aquí, por suerte, cargo mi cable auxiliar. Y con eso te conectabas. Porque el cable vámonos. no era como ahorita. El cable que traían esos celulares era como con 4 patas y se lo ensartabas abajo. Sí. No era un cable Eran que dos patitas. que pudieras comprar Sí. en cualquier lado, no. Pero tú lo cargabas donde quiera y que no hay música ahorita, se arma, pum. Y ya del otro lado traía para conectarte. Yo me acuerdo que bueno, el que yo conocí de Sony Ericsson, eran 2 patitas, así abiertas, y traía una hembra de jack, una hembra Sí, de audífonos. Exactamente. Y entonces en ese cable hembra tú conectabas tus audífonos que venían incluidos en el teléfono, pero también podías conectar un estéreo cable o auxiliar, el sí, sí, estéreo con el del cable auxiliar. carro. Y entonces ya traías todas las rolas que querías y entonces ya te dabas... Eso sí no recuerdo, ¿se acuerdan ustedes de dónde descargaban las rolas para ponérselas al teléfono? ¿De la Porque no computadora? había YouTube. Sí, era de YouTube. No. YouTube Era yo de- creo que ya, ni ya, ya, existía. ya, Era no, ya. Ares en aquel Era Ares, entonces, era ¿no? Ares. Yo creo que era Era Ares. Ares, sí. Porque Sí. YouTube no existía y aparte no había apps en eso ni apps No, existían no. para Cierto, descargar cierto, música. sí era Ares. Pero Sí. yo me acuerdo que tú ibas y cárgame tal rola y cárgame tal No, rola y y vámonos. si era, ahorita que lo dices, si era Ares, porque recuerdo que los cibers tenían la de Ares, una filota de todo lo que estaban descargando, de que todos los que estaban en el ciber le estaban Ahí pidiendo podías agarrar música. de lo que fueran... Sí. Y fíjate, ahorita que dijiste del ciber. El ciber antes era ir a usar la computadora. Porque no todos teníamos Sí, computadora. también Entonces, eran caras las computadoras. Eran entonces caras no las era- no era computadoras. tan fácil. Y el éxito de los ciber era rentarte la computadora por tiempo. Sí.
Ahora pues han tenido que ir evolucionando, ya te imprimen juegos. cosas, te buscan De hecho, la ya CUR, prácticamente no hay ciber. pero ya prácticamente ya no hay porque todo mundo ya tiene una computadora ¿Sí? en casa, e inclusive las impresoras. De hecho, el ciber es usado A más veces- por señores adultos ya. No, y a veces, como dices tú, cambiaron y ya no rentan máquinas, o a lo mejor una que otra, pero no porque tengamos computadora en casa. Mucha gente no tiene computadora, pero en el celular hace todo. Entonces, para lo único que necesita el ciber es para imprimir Para lo ir que ya imprimir. descargó en el celular. Exactamente. Exactamente. Y por eso, como tú dices, evolucionaron y ahora ya imprimen, ya venden accesorios, cosas así, ya es muy diferente. Volviendo a lo que decías del Walkman, ¿se acuerdan, por ejemplo, el W300? ¿Qué memoria tenía? También ese ha sido un avance en cuanto a la música. Yo tuve un W300. El primero, el W. Era E580 o algo así, el que se daba vuelta así. Como consola de DJ, uno W600, anaranjadito. Ese era el ese. W600. Bueno, ese tenía memoria interna. y Ya. Lo que le cabía. Y el W300 fue el primero que ya tenía memoria que no era se llamaba M2, creo, esa memoria. Se llamaba M2. M2, no era la que conocemos ahorita, la micro SD. Es que Y la Sony ma- Ericsson la que manejaba sus accesorios Aparte. aparte. Entonces la micro SD ya existía. Ajá. Pero Para el Sony W300 manejaba la la- Memory Stick 2, se llamaba, por eso era Ajá. M2. Sony manejaba todo lo que era tecnología. Sí, y exclusivo. O sea, ellos para sus aparatos eran memorias exclusivas, cargadores exclusivos, pues, audífonos eso, exclusivos. la Y las demás bocinita. marcas manejaban todo parejo, todo igual. Exactamente. Sí, sí. Y te digo que la más grande que yo tuve para mi W300 era de 512 megas. O sea, medio giga, vamos a decir. Sí, de hecho, el W300, la memoria interna que tenía era de 64 megas. El W600, que era el Ya lo que máximo. tenía, pero sí, ya no le podías poner memoria externa, traía 256 megas. O sea, ahorita literalmente, ¿qué haces Nada. con 256 megas? Yo creo que ni una aplicación del celular No te pesa eso. No te la pudieras Y descargar. en ese tiempo tú decías, no, ya con esto, O como las yo puedo fotos. traer 30 rolas en el celular y ahorita dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo éramos felices con tan poquito? Volvemos a lo mismo, la tecnología ha ido evolucionando, igual las memorias USB. Empezaron siendo de 128 megas, de 256 megas. Ya luego cuando salieron las de 1 giga, la de 2 gigas, no, Te puedo parecía increíble. meterle 2000 canciones, puedo meterle una película, Porque es que, una fíjate, memoria. Lo decías. curioso es que había una USB de 1 giga y las computadoras seguían teniendo discos duros de 512 Sí, megas. O sea, las- o sea, las le cabe más memorias a USB esta que tenían más. al disco duro de mi computadora. Que hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. correcto. Hay memorias USB de 2 terabytes cuando tu computadora es de 512 gigas. También, o sea, hasta la fecha como que las Sí. USB siguen estando arriba. Y eso también fue una evolución muy grande en cuanto a la música. Porque antes, pues puedes tener 1, 2, 10 canciones, 20. Ahorita literalmente es ilimitado el repertorio que puedes tener. Y aún así, ya las memorias quedaron desfasadas. Ya casi nadie compra memoria. ¿Quién cuando escuchaba un cassette, un disco o un MP3, que en aquel tiempo era lo más guau, se imaginó que en algún momento iba a haber música on demand, bajo demanda, que tú ibas a poder escoger qué música, qué álbum o qué artista escuchar de cualquier época? Y en el momento en que tú querías... nomás Y deja de cambiarle. eso, que iba a ser tan barato. Sí, Porque todo, la verdad, exacto. todo lo fue Sí. condicionando los De hecho, precios. los discos eran más caros que pagar una mensualidad de alguna Claro, plataforma de música. por supuesto. Exactamente, exactamente. Y Por es lo que te digo, supuesto. todo lo iba condicionando las nuevas oportunidades que había de que salieran baratas las cosas. Porque, por ejemplo, al principio los discos costaban bien caros hasta que empezaron a haber discos piratas y entonces ya todo el mundo prefería comprar discos piratas. Después, el MP3, los primeros MP3 te los daban carísimos. O sea, si un disco pirata te costaba 10 pesos, vamos a decir, el MP3 te lo daban en 100. Y te decían, no, es que aquí son como Ajá. 20 discos. Entonces, Ya después se hizo que ya te los daban a 10, a 15, y pues ya los otros discos ya nadie los peló porque pues ya podías comprar un... Sí, ya al último Ajá. te daban a 5 pesos el CD y a 10 el MP3 y dices, no, pues MP3. Las USBs cuando salieron eran caras. O sea, no era tan fácil. Tú dices, no, pues sí está chida la USB, pero prefiero cargar mi estuche de discos.
Porque Mis una MP3, perdón, una USB sale cara. Se hicieron baratas, entonces ya los discos, vámonos. Ya, y después cuando se empezó Spotify o YouTube, que podías escuchar las rolas y dices, sí, pero pues ¿quién va a traer crédito para estar escuchando las rolas que quiera? De YouTube, por ejemplo, un video se comía tu crédito, Sí, se comía tu saldo. Entonces, no, pues ni modo, aquí le seguimos con las USB. Yo oigo lo que ya grabé y pues sí, que sale una rola nueva, pues ya que tenga el modo de ponerla Ya en que la USB. ponga la que buena. La vuelvo a grabar. Y entonces ya el crédito se hizo más accesible, traer más megas en tu celular. Y entonces ya todo el mundo empezó con YouTube. Y luego sale Spotify y las mensualidades realmente son baratas a comparación de comprar una USB o de estar pagando en el ciber para subirle canciones o perder el tiempo, porque ahorita el tiempo vale más que lo que gastes. Y pues entonces ya todo lo demás queda obsoleto. Fíjate que una tecnología que tiene como muchos tabús o mucha investigación, que tiene muchas cosas así que sorprendentes, es el microondas. ¿Por qué? A ver. El microondas, si tú te fijas, siempre ha sido igual. Ese no ha evolucionado, sí, siempre ha sido. Y no sé si te acuerdes cómo apareció, pero ese no fue recuerdo. como que hubo un microondotas No, y no. Siempre ha sido el mismo. sea, lo mismo. apareció y así como apareció, Ha seguido. ha seguido. Cierto. Han cambiado el color, pero ni Sí, sí, siquiera los El tamaños, pero el ni panel a siquiera lo mejor mucho. donde los botones y eso, pero la forma de funcionar no siempre hay ha sido más la misma. potente, no hay menos potente, no. Y según se dice, es porque esa tecnología es extraterrestre. Órale. Y Y ya por nadie lo- vino No a la pueden renovarla. mejorar. No pues, la pueden ¿Cómo mejorar? la van a mejorar pues, si no la conocen, no? Es lo que dicen. Exactamente. Órale, ese punto nunca lo había Sí. checado, ¿eh? Cuentan que por eso el microondas nunca ha evolucionado, apareció de la nada y que entonces nunca va a evolucionar, nunca, Así se porque va a no mantener es siempre. tecnología de nosotros. Y no se desfasa. No, nada. Sigue siendo útil, o Sigue sea, siendo igual. a ti se te descompone tu microondas y luego compras otro porque sí Porque se se ocupa. quedó. Porque, por ejemplo, Exactamente. el horno en las estufas ha ido cambiando y luego ya hay hornos más pequeñitos, tú le manejas la La potencia. potencia, Sí, sí. sí, todo. Las estufas mismas, o Las sea, estufas ya mismas, ahorita los refrigeradores, sí. ya ahora, También. o sea, Que hacen hielo, que agua fría, que todo ese tipo de cosas, sí. Diferentes. te avisan cuando la puerta está abierta, Ajá. bueno, un montón de cosas, Sí, sí. pero el ¿no? microondas, tú checa, y nunca ha tenido una No es evolución, cierto, siempre ha sido lo apareció de mismo. la nada, Ajá. y es porque dicen que es una tecnología que no es nuestra. Órale. Eso yo no lo había escuchado, Sí. pero está buena la teoría. Oye, En cuestión de tecnología, aplicándolo a mi trabajo, cuando yo empecé a trabajar de taxista, pues estamos platicando que los celulares eran no era lo ¿qué que es celular te ahora. acuerdas que traías tú cuando empezaste de taxista? Pues ¿Cuál yo me acuerdo que yo traerías? estaba en la compañía de Pegaso y me dieron uno similar a este que se abría, Ajá. ¿verdad? Y era un Nokia. Un Nokia, y pues la novedad era que traías crédito como, o sea, no te cobraban ya las llamadas. ¿Sí? Era el de 5 minutos, cuelgas y vuelves a hablar. Exactamente. Sí, Entonces sí. estabas atento que 4 minutos con 30 segundos, Ahorita te deja cuelgo, marco, ahorita te marco. ahorita te marco. Sí, es Exactamente. cierto. Y ya, pues ya en ese tiempo ya se usaban mucho los mensajes de texto. Ah. Yo creo que ahí los primeros, yo creo que nos tocó de taxistas. Bueno, yo que tengo como 2 años más que tú de Sí. taxista, fueron los de la linternita. Serían los ¿Los primeros Nokia? celulares del Los Nokia Nokia. 1000. Nokia 1100. Todos Sí, esos. El de la Y fíjate, viborita. O sea, el de la viborita ya venía desde Nokias antes, ¿eh? La viborita yo venía yo del lo recuerdo el en el primer Nokia 1100. creo que era el 5110 o 5118, ¿te acuerdas? Que fue el primero que trajo la viborita y luego salieron unos azul marino. Azul marino. Y luego salieron unos que traen lucecitas LED alrededor. El Ese era el 52 3220. 30, güey. Y- El 3220 Y era el esos de ya las luces. traían la No, las bueno, pero viboritas. esos ya eran a color y Pero todo. cuando salió el de la linternita,
esa hizo época nomás por la Por linternita. la linterna. O sea, todo el mundo lo buscaba por la linternita porque No, no era tan y fácil porque tener era- una lámpara Y así. porque era algo bien diferente. No sé si se acuerdan cómo era el celular, pero era bueno, que yo recuerdo era el primer celular que no tenía botón de contestar y colgar, porque todos traían su telefonito verde y telefonito rojo, y ese no. Ese A traía medias, ¿eh? un botón grande a medias En el y centro. con ese hacías todo. Y luego, ¿sabes qué? Era Slim. Yo creo que fue de los primeros Estaba chiquito y chiquitos delgadito. que Ya no había. tenías que traer acá. Estaba chiquito y el delgadito. cinto, ¿verdad? Sí. Sí. Y pues no existía Google Maps, no existía No, Uber, nada. Didi, Driver, nada de eso. El único medio de transporte era el taxi. Y entonces ahí, por ejemplo, uno como taxista, sí o sí, te tenías que aprender las calles. conocer la ciudad, claro. Tenías que conocerla. Estaba el guía roji, pero era un rollote. Pues o sea, es que era un mapota de este tenías que tamaño abrir no, pues el ¿cómo guía ibas a ir roji lo viendo? abrías y luego te decía, a ver, primero las calles como por orden alfabético. Y hacías, bueno, pues José Encarnación Rosas. Mapa 58, coordenada A, letra D. Ahí vas a ver. abrías tu libro, Y luego- 58, y luego ya buscas letra A, no, pero, o sea, llegabas al mapa y lo desdoblabas. Sí, sí, desdoblabas. Entonces, Era- un estaban mapota como de este cuatro. vuelo, pues Ajá. no te cabía en el carro. Ya luego las hicieron más chiquitas, Sí, luego pero fueron el primero mejorando estaba las muy cosas. grandote. A mí me tocó, a pesar de que pues yo fui taxista como 3 meses nomás, pero a mí me tocó cuando estaba empezando Android. Apenas. Que no, ¿qué haces? Le puedes descargar de todas las aplicaciones. Y yo le descargué un GPS. Pero no, o sea, era un GPS que te cargaba, se te actualizaba cada 5 minutos, yo creo, o sea. Y como dicen ustedes, para ese tipo de trabajo, Yo A fuerzas, intenté trabajar con el tenías que- Garmin y me perdió como 3 veces. Me perdió. Una vez, por ejemplo, ahí en Plaza del Sol, me pararon, me dice la dirección Mariano Otero tal, si es que no doy, no soy de aquí. Ah, ya tengo GPS, ahorita, no se preocupe, pum, pum. Me llevó a Mariano Otero casi llegando al Bosque de la Primavera. Y ya que llegamos me dijo, no, es que no es aquí. Era un edificio y ya, pues aquí está el llano. No, pues ya. Oh, pues ahí está el número. Y sí, estaba el número. Dice, pero no. Y ya le dije, a menos que sea Zapopan o Guadalajara. Acá es Zapopan. Y Mariano hay Otero una llega a partecita de Guadalajara también. Guadalajara, sí. Entonces ya volví a poner y le pusiste Guadalajara. Guadalajara. Y ya te Y entonces mandó. ya me llevó y estábamos a 4 cuadras de Plaza del Sol. Suele suceder. Y ahí yo dije, no, a la fregada los GPS, voy a confiar en lo que yo sé mejor. Otra cosa que han eliminado los celulares. El Los GPS. se Ah, acabaron. sí, se acabó. Y El no GPS duraron se nada, ¿eh? terminó. ¿No? No. Esos salieron y así como salieron, los adoptaron Son los celulares y se moditas, acabaron. moditas que duró un poco como los Blackberries. Pero como tal no fueron moditas. O sea, el GPS sigue funcionando. Sencillamente lo adaptaron al celular Pues sí. y se fue. Y fíjate que los BlackBerry no fueron moditos. Los BlackBerry hicieron época, ¿eh? Pero no fue muy larga, pues. Por lo mismo. Porque los celulares fueron adaptando Exactamente, o sea, o El aceptando. BlackBerry, el boom del BlackBerry, lo que el BlackBerry Teclado. ofrecía. No, aparte del teclado, era que era el único celular con WhatsApp. Ah, BlackBerry fue el innovador de WhatsApp. Ah, eso no me lo Entonces, sabía. por eso la gente tenía BlackBerry, porque decía, es tener mensajes sin tener crédito. Porque BlackBerry no te cobraba el WhatsApp. Ajá. Entonces, no, yo puedo aquí platicar con quien yo quiera y en tiempo real y sin crédito. Entonces, cuando, como dice Morky, los celulares empiezan a adaptar el WhatsApp, que los Nokia empiezan a tener WhatsApp, ya después Y es que el BlackBerry era empieza carísimo. Android. Dices, no, pues que voy a gastar Era carísimo 5,000, el 6,000 Es pesos como- en un Es BlackBerry. como Nextel. Ah, Nextel exacto. El también radio. hizo El época, ¿no? Sí. Y salía el Ferrari, por ejemplo, y costaba un ojo de la cara. Y te digo, son moditas que sí hicieron época, si tú quieres, cambiaron un poquito la historia, pero no fueron duraderas. No, pues ya cuando te das cuenta lo que ha durado el celular y cómo ha ido evolucionando en comparación con eso, o con el Viper, ¿se acuerdan del El Viper? Viper. Sí, como un Pues también, Motorola. aunque fue una innovación en su momento, agarró mucho auge, pero ya dices, no, pues el celular ya tiene 25 años, tiempo. 30 años, y esos duraron, ¿qué te gusta? 2 años, 3 años, y dices, no, pues no. Ahora fíjate, Modas efímeras. una cosa que sí también, si nos podemos saber, las marcas que creímos que eran poderosas y desaparecieron, como Nokia, Kodak. Kodak y Fujifilm. Motorola. Bueno, no, Motorola No, sigue Motorola jalando, todavía ¿verdad? Bueno, sigue pero jalando. Motorola como en comunicación y eso bajó. Pero, por ejemplo, ese, Sony Ericsson. el- Ericsson desapareció. acuérdate que LG
tenía su línea de celulares. El G-Chocolate. Desapareció. de los El primeros G-Chocolate touch. fue así como Fue que, un- uff. el primer touch que hubo Sí. aquí. Y- Los L. El GL7, L6, L6, todos Ajá. esos. Y han ido desapareciendo. fueron. Pues, sí, se fueron. Ajá. Igual, Nokia era el fuerte, como dice el Era Joso. fuertísimo. Era no el te fuerte imaginabas en que los se fuera a celulares. acabar. Y ahorita sigue existiendo. Sí, pero ya. No, ya. Está fuera. Que nosotros tenemos algunas marcas, ¿no? Pues iPhone, Samsung, que son las tradicionales, Son pero unos- en México han entrado un montón de marcas Que no se han quedado. y que ahí vienen otras, el Reno, el Oppo, que ya realmente te ofrecen un montón de Honor, funciones. Huawei, Redmi, ¿no? Todos Exacto. esos. ¿Chinos? Sí. Y antes tú decías, chino, no, hombre. Yo chino ¿Es no compro, No, sí. a la fregada. Y ahorita es los que mueven el mercado. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya cada quien tiene oportunidad entre un montón de opciones, lo cual también ha beneficiado en cuestión de que antes era inalcanzable para nosotros, pero la tecnología y todo permite. Ahora que- ya cualquier persona puede tener un Ya. celular, cualquier Exacto. persona puede tener una Tener televisión, crédito. cualquier X, todo ese tipo de cosas tecnológicas que en su tiempo fueron muy caras, ahorita están al alcance de todos por lo barato que se ha hecho todo. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, hablando de fútbol, antes se daban unas goleadas de 15-0, 12-0. México jugaba contra El Salvador y le metía 15, le metía 12. Y ahora, Y Pues- nomás porque ya no juega con ellos, sino seguir metiéndoles. ¿pero por qué? Porque antes un técnico de fútbol pues dirigía en México. No le interesaba ir a El Salvador. En base a la tecnología, aunque ya los técnicos no quisieran ir a El Salvador, cualquier técnico decía, no, pues aquí está un parado táctico. Y entonces ya yo lo puedo ensayar, yo lo puedo trabajar, no necesito que vengan. O sea, yo te mando mi... Sí. Y entonces, en base a la disciplina táctica, a lo físico, a entrenarlo, han ido igualando las cosas. Antes, cuando venían los equipos de Honduras y eso, ¿cuándo les veías tenis, zapatos de fútbol Nike? No. Adidas. De hecho, yo me acuerdo que a los de San Vicente siempre venían y México les regalaba un Les uniforme. regalaba el uniforme. Ajá, O sea, Y ahora y era llegan y paro. ya traen era su paro. uniforme Puma, ¿no? ajá. Y ahí dices tú, caray, ¿qué onda? Sí. Ah, pues ya. La tecnología, como dices tú, Claro, ha la alca- tecnología. ha alcanzado lugares que antes no alcanzaba. Ahora yo puedo estar en la isla más remota y si a mí me gusta el fútbol, yo me veo un tutorial de YouTube de cómo se trabaja la línea de 5 y entonces digo, a ver, Vénganse. vamos a trabajar la línea de 5. ¿Cierto? Y entonces eso ha facilitado que aunque Que sean el fútbol países, haya crecido. claro, Sí. claro, y a las potencias les ha ido beneficiando porque su difusión ha sido más grande. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que tú pudieras ver en tiempo real al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern? Eso antes era inimaginable. O por ejemplo, ahora las selecciones ya reclutan en África, las selecciones europeas de sus colonias africanas que tienen, cuando antes esos eran colonias olvidadas, ¿no? Allá seguramente se dedican a sobrevivir. Exactamente. Y ahora cierto. ya, aún en los países más pobres de África, ya hay gente jugando fútbol porque ya conocen el fútbol, les llegó y todo. Y ellos también se dan el tiempo de ir a visorear y traer. Ahorita el fútbol europeo, los ídolos más grandes o entre los ídolos son la africanos. mayoría. Pero, ese es un tema para otro día. El fútbol. Estaría bien que nos juntáramos otro día a hablar de fútbol. Hay que ¿Qué hablar. les parece si por hoy aventamos las conclusiones de este tema, de la Me tecnología? agrada. Marky, tú primero, tú eres Yo el invitado. primero. ¿Cuál es tu conclusión del tema? Para mí, la tecnología ha venido a mejorar muchísimas cosas. Ha venido a cambiar y revolucionar lo que es el mundo en general. Y por supuesto que eso también acarrea cosas malas. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar lo bueno y estar alerta a lo malo. No solo de nosotros, sino de nuestras familias, ¿verdad? Sobre todo de nuestros hijos, porque hay que enseñarles que la tecnología es buena, pero tiene sus cosas malas. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de eso, usar lo bueno y lo malo, desechar lo mantenerlo malo. ahí. Muy bien. Muy buena, Pues, muy buena reflexión. Pues a mí en lo personal me da pues mucho gusto ver ahorita, recordar todo lo que nos ha tocado vivir, todos los
las épocas y todo lo que ahorita platicamos que nos tocó verlo, creo que somos privilegiados por vivir en este tiempo, porque en tecnología se han dado pasos que se tardaron cientos de años y ahora se han dado en décadas o hasta en menos, ¿no? Como decimos, modas que parecía que habían revolucionado el mercado y duraron 5 años y se fueron. Y antes, pues, tuvieron que pasar muchísimos siglos para que pasaran cosas que estamos viendo. Entonces, pues hay que disfrutar, como dice Morky, hay que disfrutar la tecnología hasta donde no nos convirtamos en esclavos de ellas, porque tristemente ahorita mucha gente es esclava de la tecnología y eso nos hace trabajar más y descuidar a veces lo más importante por querer ir siempre a la vanguardia. Entonces, es buena la tecnología, pero hay que tenerla en su debido parámetro. Muy bien. Pues yo creo que ya se dijo la mayoría de lo que es la conclusión del tema, pero lo que yo quiero decir pues es, como dice el Morky, ¿no? Tratar de tener la tecnología en el debido lugar, usarla hasta donde nos convenga, pero sin hacer o sin hacernos esclavo de ella. Como dijimos, nosotros podemos, si en algún momento la tecnología llega a fallar o deja de existir eso, nosotros podemos controlarlo. Ahora es nuestro papel, nuestro deber o nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos y a nuestras familias que se puede vivir sin ella. Ese es un reto que tenemos, pero que tenemos que hacer para que no sean dependientes de la tecnología y también sepan vivir felices aunque se acabe todo lo que tienen, o si algún día nos vamos de viaje y vamos al monte y no hay nada de tecnología, también se puedan divertir y puedan estar a gusto sin necesidad de tener eso. Esa es mi conclusión. Muy bien. Gordos, muchas gracias por ver este episodio, gracias por seguirnos en estos 26 ya episodios de Cayendo Gordos. Acuérdense de compartir, darle me gusta. Si les gustó el episodio, suscríbanse y díganos ustedes cuáles de estas cosas recuerdan, o si recuerdan otras cosas que nosotros no platicamos aquí también. Para ustedes, ¿qué es mejor? Los tiempos ¿Los de antes. tiempos pasados o los tiempos actuales? ¿La tecnología que había antes o la tecnología de ahora? ¿Y el por qué? No sé si quieren agregar ustedes algo más. Si quieren comentar de lo nuevo, de todas las tecnologías nuevas que han salido, ¿qué eliminarían? ¿Qué dirían? Esto no debió de existir nunca, esto nunca se debió de inventar. ¿Qué quitarían de lo que tenemos ahorita y de lo que es cotidiano? Yo digo que si van a comentar, comenten cosas buenas. Si no, cállense el hocico mejor. Cayendo Gordos, señores. Yo soy Mario. Yo soy el Fosfo. Yo soy el Morky. Y esto fue Cayendo Gordos. Cayendo Gordos. Gordos.